Jóvenes, buenos días. Les habla el profesor Wilmer, ahora en el curso de aritmética. A ver un ratito. Ahora sí. Bien, jóvenes, vamos a continuar con los temas del curso de aritmética. Ahora tenemos que entender un capítulo nuevo. El tema es promedios. Principalmente hay que dominar las dos fórmulas de dos promedios. Para los que ven el capítulo por primera vez, hay dos promedios que tenemos que conocer: el promedio aritmético y el promedio geométrico. También existe un tercer promedio llamado promedio armónico. Realmente existen muchos promedios, pero hay que estudiar, para nosotros que somos del pre-2, el promedio aritmético y el promedio geométrico. Jóvenes, cada promedio tiene una fórmula distinta. Si es promedio aritmético, la fórmula tiene una expresión. Si es promedio geométrico, la fórmula tiene otra expresión diferente. ¿De acuerdo? O sea, en una pregunta, cuando te pidan, calcúleme usted el promedio aritmético de dos o más números, tienes que utilizar una fórmula. Cuando te pidan calcular el promedio geométrico de dos o más números, tienes que utilizar otra fórmula. Es decir, la fórmula depende del tipo de promedio. ¿De acuerdo? Ok, empezamos las explicaciones. Bueno, el video es para el pre-2 del colegio Juan Pablo II. Quien les habla es el profesor Wilmer, el maestro Wilmer, como les dije. ¿De jóvenes? A ver, vamos a bajar el audio. Estoy explicándoles y estoy escuchando música porque así me concentro, pero música que edifican. Bien, como se les dijo, ¿no? Hay un primer promedio y un segundo promedio. El primer promedio es el promedio aritmético, que se denota con las letras mayúsculas PA, y el promedio geométrico, que se denota con las letras mayúsculas PG. ¿De acuerdo? Y el promedio aritmético tiene esta fórmula: es la suma de las cantidades o suma de los números. Si los números son edades, tendría que ser entonces la suma de las edades entre el número de cantidades. Si son personas, sería entre el número de personas. ¿Jóvenes? Ahora, hay que entender esta fórmula. Creo que podemos entender, ¿no? Hay que sumar y luego hay que dividir. Yo te explico con este cuadro para el promedio aritmético. Jóvenes, cuando te hablan de promedio a secas, si es que te dicen promedio, tú debes considerar que se trata del promedio aritmético. ¿De acuerdo? Cuando te dicen, calcúlame el promedio, te están pidiendo calcular el promedio aritmético. Se sobreentiende. ¿De acuerdo? No te olvides. Ya, en este cuadro hay que interpretar, ¿no? Existe un alumno llamado Pedro, su promedio final es 14. ¿Y cuáles son sus notas? Son 4 notas: 18, 10, 12 y 16. Profesor, ¿qué significa 1B, 2B, 3B y 4B? Significa que en el primer bimestre Pedro tiene una nota de 18. En el segundo bimestre, una nota de 10. En el tercer bimestre, una nota de 12. Y en el cuarto bimestre, una nota de 16. ¿No? Como sucede en el colegio, ¿no? Hay 4 bimestres y en cada bimestre hay una nota y el promedio. Comúnmente en el colegio, el promedio que se realiza es el promedio aritmético. El promedio es 14. ¿Qué han hecho? Han sumado. ¿Cuánto es 18 más 10 más 12 más 16? Si sumamos las 4 notas, 18 más 10 más 12 más 16, la suma es 56. Y para conocer el promedio, a la suma 56 lo divido entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque el promedio es la suma entre la cantidad. Y como son 4 notas, la cantidad es 4. ¿Cuánto es 56 entre 4? 14. Por eso el promedio es 14. ¿De acuerdo? Ya está. O sea, el promedio aritmético es la suma entre la cantidad. Veamos un ejercicio de aplicación. Acá miren. Promedio aritmético, ¿ya?
ver, ¿dónde estaba? Aquí. Por ejemplo, acá. ¿Cuántas cantidades ustedes pueden contar en la pregunta 11? Te piden hallar el promedio aritmético de 80, 40, 60 y 20. Yo veo cuatro cantidades, 80, 40, 60 y 20. ¿Cómo se calcula el promedio aritmético? La suma entre la cantidad. ¿Entre cuánto vas a dividir? Entre 4, porque hay 4 cantidades. A la suma lo divido entre 4 porque hay 4 cantidades. ¿Cuánto es 80 más 40 más 60 más 20? Si no me equivoco es 200. Para hallar el promedio aritmético, a la suma lo divido entre las